Hola amigas de Somos Toque Crea, mi nombre es O'Brien Barceló y soy músico desde hace 7 años especializado en la guitarra. Hoy daremos inicio al segundo módulo, el cual es la música, su historia y su cultura. La música es el arte coherente de combinar sonidos en una sucesión de notas y acordes. Podemos definir en principio la música con 3 simples palabras: tempo, armonía y melodía. Decimos entonces que el tempo es aquel que va marcando la velocidad en que va la pieza, mientras que la melodía es aquel sonido perceptible al oído humano, y la armonía es aquel que hace que ambos se lleven bien. En resumen, la música es el arte coherente de combinar tempo, armonía y melodía. Para hablar de la historia y la cultura de la música, tenemos que hablar un poco de su origen, tanto de su origen etimológico como su origen real. En las culturas más antiguas de la Tierra, como la griega y la mesopotámica, acreditan el nacimiento de la música a los dioses, porque ellos en la antigüedad decían que la música era algo tan exquisito que solamente podía tener un origen divino. Incluso registros más antiguos que estos nos dicen de que la música proviene del cielo, de un creador de todas las cosas, el cual nos las da como un regalo. Esto aparece registrado en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 21, cuando dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocaban arpas y flautas. ¿Qué quiere decir esto? Que mucho antes de estas culturas había alguien que ya tocaba instrumentos musicales. Las Santas Escrituras también nos dicen en el libro de los Salmos, capítulo 150, verso 1: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Aquí se encuentra el real origen de la música, porque la palabra en el lenguaje original, que es el hebreo, firmamento significa cielo. Entonces podemos decir desde un punto de vista que la música se originó en el cielo y ha sido dada a los hombres como un regalo para que la disfrutemos y hagamos con ella cosas geniales. La historia de la música a lo largo de las diferentes culturas. La música es el estudio de la historia de la música a lo largo de todas sus culturas. Tiene demasiadas ramificaciones, las cuales podemos abarcar poco a poco a lo largo de la historia, valga la redundancia. Tradicionalmente en diversas culturas y su origen en el planeta tiene diferentes tipos de definiciones y conceptualizaciones, habitualmente ignorados en algunos registros académicos. En el sentido más amplio, la música siempre ha estado y nacido con el ser humano, porque en cualquier origen de cualquier cultura siempre había una manifestación musical. Esto registrado incluso mucho antes de las migraciones más antiguas del África, hace 50.000 años. Tradicionalmente, la música es una cultura y un lenguaje universal. La mejor forma de cómo enseñar esta historia musical a los niños, se nos ha ocurrido la idea de hacerlo mediante periodos. Los periodos de la música son, número 1, el mundo antiguo, o la música antigua, que data desde hace 5.000 años antes de Cristo y 476 años después de Cristo. La música en la Edad Media, que esto data desde el año 476 y el año 1450. La música del Renacimiento, que fue más que todo un movimiento católico que hubo en la antigua Europa. La música barroca, que está desde el año 1600 hasta el año 1750. La música en el clasicismo, que es básicamente se habló desde el 1750 hasta el 1800. La música del romanticismo, la cual va desde el 1800 hasta 1860. La música del impresionismo, la música moderna y contemporánea, que es en el estado presente en el que estamos. Los periodos más importantes a la hora de enseñar son el barroco, el clasicismo y el romanticismo. ¿Por qué? Porque en la música barroca fue donde se sembraron las pautas armónicas principales y primordiales a la hora de hacer música. En el clasicismo tomamos esta información armónica y melódica y la convertimos en piezas musicales de mayor interés. Ejemplo, uno de los personajes y exponentes más importantes de la música barroca es Bach. En el clasicismo nace Beethoven y Mozart. Pero a la hora de llegar al romanticismo, en este momento, en esta entrada triunfal al romanticismo, podemos decir de que ahora la música tiene vida. No solamente es una sesión coherente o rígida de notas, escalas, acordes, sino que ahora podemos decir que un acorde mayor suena feliz y un acorde menor suena triste.
Un acorde disminuido suena tenso y un acorde aumentado suena misterioso. El romanticismo se caracterizó principalmente por ponerle sentimiento a la música. De este modo los niños quedan impactados, impresionados a la hora de este tipo de evaluaciones, porque ellos dicen y toman conciencia de los sentimientos que pudo haber tenido el escritor o los sentimientos que ellos quieran ponerle a la música en ese momento. Hoy en día la música expresa diferentes tipos de sentimientos. La música actual, la música antigua, la música contemporánea. Para llegar a este último periodo, que es la música moderna y contemporánea, que va desde el 1910 hasta el presente. En este último periodo fue cuando se desarrollaron y se subdesarrollaron todos los periodos musicales anteriores hasta el estado actual. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este último periodo nacieron los diferentes géneros musicales que hoy conocemos, como el pop, el rock, el reggae, el ska, el jazz. Estos diferentes tipos de géneros, si unimos el conocimiento armónico que nos dejó el barroco, nos unimos las formaciones coherentes que nos dejó el clasicismo y unimos el romanticismo, entonces tenemos una mayor amplitud de onda a la hora de enseñarle este material a los niños. Basándonos en estos periodos musicales, los niños tienen capacidad de aprender y desarrollarse en el momento de la música barroca, ver el nivel de complejidad, cómo los niños intentan absorber la complejidad de estas piezas musicales. Luego las pasamos al clasicismo y al romanticismo, cómo ellos a este nivel de complejidad de pieza, ellos le meten sentimiento. Eso de verdad que no tiene igual. Si logramos transmitir este sentimiento a los niños, de verdad que estaremos criando una generación no solo musical, sino que cultural, que sea libre a la hora de desarrollarse, expresarse y manifestarse correctamente. Muchas gracias por este compartir educativo que pudimos tener respecto a la música, este segundo módulo que era un poco sobre la historia musical en los diferentes tipos de cultura. Nos estaremos viendo próximamente en otros módulos para hablar de diversos temas. Muchas gracias. Un saludo a todos, mi nombre es José Ángel Salazar Marín, soy director de orquesta y hoy compartiré con ustedes en este módulo sobre la música y el arte nacional e internacional, información sobre lo que es el arte en general, ventajas del uso educativo del arte, la importancia de la educación artística en las escuelas y algunas obras musicales que son mis favoritas para usar en actividades educativas. Partimos de un breve concepto del arte. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, el arte se define como 1. La capacidad o habilidad para hacer algo. 2. Manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Sin embargo, la definición de arte es bastante abierta, subjetiva y discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de artes. Entre ellas, el arte es el recto ordenamiento de la razón. El arte es aquello que establece su propia regla. El arte es el estilo. El arte es expresión de la sociedad. El arte es la libertad del genio. El arte es la idea. El arte es la novedad. El arte es la acción, la vida. Arte es todo aquello que los hombres llaman arte. El arte es la mentira que nos ayuda a ver la verdad. Arte es vida, vida es arte. El concepto ha ido variando con el paso del tiempo. Hasta el Renacimiento, arte solo se consideraban las artes liberales. La arquitectura, la escultura y la pintura, por ejemplo, eran consideradas manualidades. El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica hasta la más ornamental. Puede tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser duradero o efímero. En el siglo XX se pierde incluso el sustrato material. Decía Joseph Beuys que la vida es un medio de expresión artística, destacando el aspecto vital, la acción. Así, todo el mundo es capaz de ser artista. También es importante mencionar que el arte es un componente fundamental de la cultura, reflejando en su concepción
las bases económicas y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Citando un artículo del periódico con el que estoy de acuerdo y que me ha gustado mucho, el arte es un instrumento de cohesión que da forma a la comunidad. Cada nación tiene sus obras representativas, aquellas en las que, mirándolas, reconocemos la identidad cultural de la nación a la que pertenece. Sobre las ventajas del uso del arte. En la infancia, el arte es una actividad con la que los niños pueden aprender a expresar sus emociones y dar vuelo a su creatividad, además de ayudarles a desarrollar sus talentos y habilidades. Pero añadido a eso, el arte puede aportar mucho a su desarrollo en diversos aspectos. Estos son algunos de los beneficios del arte para los niños. Ayuda a conocer mejor sus emociones. El arte ayuda a los niños a expresar lo que sienten. A través de la expresión artística, los niños tienen una herramienta más para dar forma a sus emociones cuando no saben cómo hacerlo con palabras, lo que ayuda mucho en su educación emocional y las relaciones con los demás. El arte alimenta su creatividad y mejora su autoestima. Una de las cosas más divertidas acerca del arte en la infancia es la libertad que da a los niños. A través de las diversas artes como música, pintura, escultura o danza, por decir algunas, los niños pueden dar rienda suelta a su creatividad. Recordemos que todo niño lleva un artista dentro, por lo que no habremos de querer imponernos, sino darle las herramientas para que pueda explorar y usar esa imaginación propia de la infancia, que además ayudará a reforzar su autoestima. El arte mejora la memoria a largo plazo y la capacidad de retención. De acuerdo con un estudio del 2014, involucrar a los niños en actividades artísticas ayudaría a mejorar su memoria a largo plazo, ya que con el uso de estos apoyos, los niños logran retener mejor en su cerebro la información aprendida. En este caso, los aprendizajes de astronomía y ecología, por ejemplo, pudieron ser mejor recordados por los alumnos tiempo después, gracias a la integración de actividades artísticas en sus clases, como creación de carteles y actuaciones teatrales relacionadas con los temas. El arte ayuda en la adquisición del lenguaje. Diversos estudios han analizado el impacto de la música durante los primeros años de vida de los niños, tanto de escucharla y experimentar con instrumentos de juguete como tomar clases, y muchos de ellos han encontrado que es beneficiosa para el desarrollo del lenguaje. Uno de estos estudios, por ejemplo, encontró que quienes recibieron educación musical pueden procesar más rápidamente el habla, mientras que otro estudio encontró que aprender a tocar el piano ayuda a tener mayor facilidad en la adquisición del lenguaje. El arte mejora su desempeño y socialización escolar. Un estudio en 2019 encontró que los niños y preadolescentes que participaban con mayor frecuencia en actividades artísticas como danza, teatro o artes visuales, pintura, dibujo y fotografía, entre otros, eran más compasivos con los demás, prestaban menos problemas de disciplina y obtenían mejores resultados en pruebas de escritura y redacción. Algunos tips para acercar a los niños al arte. Hagan manualidades. Una de las formas más sencillas y fáciles de acercar a los niños al arte es a través de las manualidades. Pon música. Quizás no todos los niños tienen interés por aprender a tocar un instrumento, pero de igual forma el simple hecho de escuchar diversos géneros musicales puede beneficiarle tanto cognitiva como emocionalmente. Inscríbelo a alguna clase de arte. Si detectas que tu hijo tiene algún interés particular por alguna rama artística y estás en las capacidades de hacerlo, ¿por qué no? Inscríbelo a alguna clase. Vean y hagan obras de teatro. El teatro y la actuación son de las actividades que tienen muchos beneficios para los niños y siempre les divierte mucho asistir a funciones en las que ven a esos personajes de fantasía tomar vida. Pero también hay muchos beneficios en la interpretación de personajes. La interpretación de personajes pues mejora la concentración y también fomenta la lectura. Entonces en casa podemos actuar sus cuentos favoritos o, por qué no, inventar nuestra propia historia. Visiten museos. Nunca es demasiado temprano para introducir a los niños al mundo de las bellas artes. Podemos hacerlo visitando museos en familia y hablándoles sobre la historia del arte y el legado de diversos artistas. Si no podemos salir de casa, como es bastante el caso hoy en día, o si no tenemos museos cerca, se puede hacer uso de la tecnología y visitar las galerías online que muchos museos tienen hoy en día.
Ahora sobre la importancia de la educación artística en las escuelas. La educación artística en las escuelas ayuda a los niños y niñas a conocerse mejor, a ellos mismos principalmente, pero también a expresar su mundo interior y plasmar su imaginación y creatividad. Esta educación se puede disfrutar de diferentes maneras, como por ejemplo con la pintura, el teatro, el baile, el dibujo o el canto. En definitiva, una actividad que se relaciona con los sentidos. Todas las escuelas, públicas o privadas, tienen entre sus materias y entre sus actividades extracurriculares la educación artística. Y pese a que muchas veces pasan como asignaturas secundarias, la realidad es que se trata de actividades primordiales para el desarrollo de los niños y niñas, ofreciendo numerosos beneficios en el aprendizaje. Si se enseñan de manera adecuada, los alumnos pueden conseguir importantes desarrollos a nivel personal, académico y en su vida social. Por ejemplo, la educación artística refuerza la calidad en el aprendizaje, aumenta el entusiasmo e interés de los alumnos, incrementan la percepción del entorno y generan en el alumno una flexibilidad de pensamiento, generan en el alumno seguridad y autonomía, estimulan las habilidades cognitivas y permiten al individuo comunicarse, ofrece una oportunidad de explorar la imaginación y la capacidad de desenvolverse mejor en ámbitos sociales, como promueve el trabajo en equipo, genera un mejor ambiente escolar entre los propios alumnos, pero también con los profesores, desarrolla la tolerancia y la empatía y ayuda a activar muchísimas partes del cerebro y estimula la cognición. La UNESCO, al igual que muchos organismos internacionales, se esfuerza para que se reconozca la importancia de la educación artística. Esta importancia radica en la formación de seres humanos sensibles, empáticos y creativos que desarrollan un importante elemento clave en la interacción y el desarrollo social. Como director de orquesta, una de mis pasiones es buscar repertorio nuevo y estar siempre atento a estudiar nuevas obras y nuevos scores y explorar maneras de hacerlas accesibles, no solamente a los niños y a las orquestas, pero también al público, que también está, espero, compuesto de bastantes niños. Y ahora comparto con ustedes una lista de mis obras musicales favoritas para usar en actividades con niños. Por ejemplo, Escenas de la infancia del compositor alemán Robert Schumann. Es una obra para piano que él compuso, que es súper compleja y se inspira en recuerdos de su infancia. Entonces son como pequeños cuentos, tienes ciertas escenas, como dice, donde está jugando, donde está durmiendo, y es bastante interesante. Otra obra se llama El Rincón de los Niños, del compositor francés Claude Debussy, que es una obra que él dedicó a su hija y a su maestra. Es una obra que es bastante cómica, sobre todo, y tiene un poco, no solamente es una obra muy bonita y digamos, atractiva para escuchar, sino también que juega mucho, es compleja a nivel musical. Entonces hay un poco, digamos, hay un poco de algo para todos los gustos dentro de esta obra. Otra obra que, de hecho, creo que es la obra que escuché cuando era niño y me hizo decidir ser músico, es Cuadros de una exposición, de Mussorgsky, que es una obra que él compuso para una exposición póstuma de uno de sus mejores amigos, que se llamó Victor Hartmann. Y Mussorgsky hizo esta obra luego de ver 10 cuadros de este amigo que se iban a exponer. Y esta obra es muy interesante porque estos 10 cuadros son expresados musicalmente, y los une un fragmento musical que se llama el Promenade, que el Promenade en inglés significa paseo, que significa, es este momento en el que él llega al museo a ver la pintura,
pero también entre cuadros, el momento en el que él camina de un cuadro a otro y sus sentimientos pues cambian después de haber visto cierto cuadro. Y ahora yéndonos un poco más hacia lo nuestro, una obra que pues llevo en el corazón como margariteño, pero que también es muy interesante para actividades musicales, es la glosa sinfónica margariteña del compositor Inocente Carreño, en la que en esta obra se usan temas folclóricos margariteños, como por ejemplo Margarita es una lágrima, pero también se usan canciones infantiles, como lo es Los Tihuitihuitos. Hay otra obra de un compositor venezolano que se llama Mediodía en el Llano, del compositor venezolano Antonio Esteves. Es una obra en la que se describe musicalmente lo intenso que es un mediodía en el llano, con su calor, con el sol que te quema la piel, con el calor que sientes que sale de la tierra. Y luego, en la última parte de la obra, hay un galope a caballo que se siente pues, precisamente como si estuvieses paseando en los llanos venezolanos. Y pues también sé que hay muchas más, pero es importante destacar que hay muchas obras infantiles de compositores venezolanos, como por ejemplo Vicente Emilio Sojo y Modesta Bor. Espero que esta información sea de provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Hola, bendecido día a todos los que están viendo este material. Quien les habla, el profesor Fran Berroterán, quien tiene el gusto y la satisfacción de dirigir a los talentos de la Academia de FB2. Estoy atendiendo esta invitación de este maravilloso grupo y pues bueno, espero que puedan disfrutar y pueda yo agregar un granito de arena a esta labor tan importante, una loable labor. En esta oportunidad tengo que hablarles acerca de lo que significa para mí esto de música, valores y sociedad. Y en esta oportunidad quiero dejarles lo que para mí es la descripción o el significado de cada una de ellas. Para mí música es esa bendición de un lenguaje universal que atrae y cautiva a todo aquel que se atreve a expresarlo y sentirlo. Los valores son eso que te permite expresarte y conducirte hasta llamar la atención positivamente de la gente. Y sociedad es, para mí, allí donde tus decisiones deberían estar en concordancia con las ideas y principios más cercanos al sendero de la convivencia en paz. Hacer lo que quieres hacer, dónde quieres hacerlo, con quién quieres hacerlo, pero sin hacerle daño a nadie. Eso es una sociedad que vive en paz. En estos momentos donde la inmediatez y un virus que acecha a una humanidad cuestionada por la indolencia y el dejar hacer y el dejar pasar, se hace más imperiosa la necesidad de recordar aquello que desde nuestros hogares, nuestros maestros y hasta nuestro entorno se dieron a la tarea de formar y fortalecer en nosotros los valores. Sí, la perseverancia, la constancia, la tolerancia, la empatía, la honestidad, la responsabilidad, la amistad, el respeto y el trabajo en equipo, entre otros tantos valores, los humanos, los universales, los personales, los familiares, los socioeconómicos, los éticos, los espirituales. Principios que en definitiva orientan el comportamiento de los seres humanos precisamente cuando las sociedades, organizaciones o comunidades todas demandan su propio desarrollo para garantizar así una mejor convivencia. Una convivencia donde prevalezca el respeto mutuo, toda vez que sus integrantes comparten y aceptan y entienden cada una de las normas y acuerdos que allí se dan. La música, por ejemplo, por esencia, precisa en muchos de sus géneros y expresiones acompañamientos armónicos y rítmicos, donde sin duda alguna siempre será necesaria la presencia de más de un integrante, de otros músicos, de varios intérpretes. Es un espacio ideal para que reinen las relaciones sociales y se comparta eso de la calidad de ser humano.
Desde pequeño podemos experimentar la grandeza de lo que significa disfrutar la música, claro, al bailar, al cantar, al interpretar algún tipo de instrumento. Todas esas manifestaciones ofrecen la posibilidad de mejorar la sociedad y de esta manera aportar a las nuevas generaciones el gusto por este noble arte. La empatía, la paciencia, la tolerancia, la disciplina, la constancia, la perseverancia, la amabilidad, entre otros valores, representan para mí la clave del éxito para que cualquier obra interpretada materialice los aplausos, esos aplausos que siempre esperamos después de cada obra interpretada, pero más aún el reconocimiento de aquellos quienes están siendo espectadores de nosotros a la hora de exponer estas obras. Por lo tanto, aquellos quienes compartimos apasionadamente el don del consejo y ciencia que recibimos sin reserva, a manos abiertas del Espíritu Santo, estamos llamados a que desde las cátedras, desde el rol de la enseñanza, desde el rol de padres, desde el rol de la sociedad misma y pues bueno, desde la ahora no muy bien ponderada responsabilidad de la docencia y el compromiso de enseñar, mantengamos un frente activo ante el propósito de hacer de la música una fuente de enaltecimiento de los principios y valores necesarios a la tarea de ser garantes de una sociedad más relevante, más agradecida y trascendental, de la cual hagamos sentir a Dios nuestro Padre orgulloso de habernos creado. Esos seres humanos que podamos llamar, como lo digo yo y lo decimos en nuestra academia, gente buena FB2. La música debe seguir inspirándonos. Por lo tanto, pues, hagamos de la música la mejor fuente de expresión de principios y valores. Muchas gracias. Cantar, tocar por oído e imitar sonidos es algo que todos podemos hacer. Pero, ¿sabías que puedes dejar en papel esas melodías y que eres capaz de leerlas o incluso interpretarlas? Leer y escribir música es como aprender otro idioma. Debes conocer y recitar el alfabeto, practicar la pronunciación y, sobre todo, debes tener la mente abierta y dispuesta para dejar entrar todo ese conocimiento y aplicarlo en el momento correcto. Mi nombre es Yesimar Marcano, soy profesora de lenguaje musical de hace 6 años, estudiante de la educación musical en la UPEL y violista. A través de este espacio, acompáñame a conocer el lenguaje universal de la música. Hablaremos sobre el pulso, el tempo, el ritmo, conoceremos las figuras y las notas musicales y veremos cómo escribir los sonidos en papel. Primero debemos saber qué es la música, y la definición más técnica es que es una sucesión ordenada de sonidos que son amables al oído. Lo cierto es que la música está en todas partes, solo debemos prestar atención. La podemos escuchar, la podemos sentir y la podemos ver. La calle, por ejemplo, tiene un sonido y ritmo particular. Los pájaros cantan melodías para comunicarse. Y las imágenes también suenan, como cuando ves una serie, una película o cuando juegas videojuegos. Para ti, ¿qué es la música? Importancia del lenguaje musical. Lo maravilloso de saber escribir, de leer o hablar correctamente es el poder comunicarnos con las personas que logramos alcanzar. Es decir, que somos capaces de hablar y decir lo que sentimos o pensamos con quienes hablan nuestro propio idioma. Al aprender música, ese alcance puede llegar muchísimo más lejos, siendo un idioma universal que no cambia en todo el mundo. Al entenderla, escribirla e interpretarla, es capaz de llegar desde Venezuela a España, de México a Francia, o desde el año 1800 al 2021. En papel está plasmada, lleva un mensaje y cualquier persona, multitud o cultura que la pueda escuchar es capaz de entenderla y sentirla. Pulso, tempo y ritmo. Ahora bien, ¿cómo empezamos este aprendizaje de un nuevo idioma? Definiendo, sintiendo lo más básico y primitivo de la música. Toda melodía tiene pulso, tempo y ritmo. Para hacerlo simple, el pulso es como sientes la música, como cuando llevas una canción con el cuerpo.
El tempo define qué tan rápido o lento es ese pulso. Lo calculamos con beats por segundo. Y el ritmo es la manifestación sonora dentro de este pulso con un tempo. A veces tienen patrones reconocibles, como el ritmo de vals, tan tan tum pam pam tum pam pam tum pam pam, rock, tum tum pa pa tum tum pa tum tum pa, o salsa. Hagamos un ejercicio simple. Pon tu mano derecha sobre tu pecho y escucha tu corazón. Ese es el pulso. Es lento, es rápido. Estás calmado, nervioso, acelerado. Ese va a ser el tempo. Ahora, con tu voz, imita el pulso de tu corazón. Ese es el tempo y el ritmo. Tú, 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 tú. Si tienes a alguien a tu lado, es posible que sean tiempos diferentes. Por último, con tu mano libre, haz otro ritmo. Tú, tú, tú. ¿Sí? Ahora, vamos a igualar nuestra mano izquierda con el tempo de nuestro corazón. Ahora, puedes golpear el doble. A esto lo llamamos subdivisión. A veces el pulso y el tiempo son diferentes. Puede que el pulso lo sientas de una manera y el tempo es más rápido o más lento. Esto puede ayudar a escribir los ritmos de mejor manera. Para escribir el ritmo necesitamos conocer las figuras musicales. Estas nos indican la duración de un sonido o silencio. Es muy importante identificarlas visual y auditivamente. Primero, hablemos de sus partes. Tenemos el núcleo, que es un círculo que puede estar relleno o en blanco. Tenemos la plica, que sale desde el núcleo, que puede estar del lado derecho si está hacia arriba o del lado izquierdo si está hacia abajo. Por ahora, veamos todas las plicas hacia arriba. Y la tercera parte es el corchete, que es una colita que le sale a la plica. Puede haber 1, 2, 3, cuantas sean. Todas las figuras tienen un valor relativo que veremos a continuación, junto con sus silencios. Estos tienen la misma duración que indica cada figura. La primera es la mamá, la más grande de todas. La redonda es un gran círculo y vale 4 tiempos. Con las palmas vamos a definir un tiempo y con la boca vamos a decir sobre cada aplauso lo siguiente: re, do, on, da. O 1, 2, 3, 4. Vamos a probarlo. Este es nuestro tiempo estable y en cada aplauso vamos a decirlo: re, do, on, da. 1, 2, 3, 4. El silencio vale exactamente lo mismo, así que vamos a ver una redonda y con su silencio. Este es como un sombrero hacia abajo. Para los silencios vamos a decir re, do, on, da. Re, do, on, da. Ahora pasemos a la blanca. Esta es un círculo blanco con una plica. Dura 2 tiempos. Su silencio es como un sombrero puesto en la mesa. Para decir la blanca vamos a decir blanca o 1, 2. Definimos nuestro tempo y decimos blanca, blanca. También podemos escoger una palabra de 2 sílabas, como cama. Cama, blanca. Ahora, una blanca y su silencio.
blanca, cama, La negra es un círculo relleno con una plica. Esta vale un tiempo, quiere decir que cada aplauso es una negra. Con ella siempre diremos ta. El silencio es como un rayito y vale exactamente lo mismo. Vamos a decir Entonces, negras, ta, 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 ta. Ahora vamos a poner negra y silencio. Ta, ta, Ahora tenemos la corchea. Esta es un núcleo relleno con una plica y una colita, el corchete. Su valor es de medio tiempo. Quiere decir que en cada palmada caben 2 de ellas. Vamos a visualizar nuestro aplauso. Comienza una corchea cuando aplaudimos y otra cuando la separamos. Para ellas vamos a decir ti, 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 ti. El silencio es como la plica y el corchete al revés. Vamos a ver cómo cómo suenan las corcheas con su silencio. Ti, 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 De aquí en adelante, mientras más corchetes tenga la figura, más pequeña será. Por ahora lo dejaremos hasta la corchea. Y ahora, ¿dónde colocamos estas figuras musicales? Las figuras las escribimos en el pentagrama. Penta de 5 y grama de línea. Son 5 líneas y 4 espacios que tienen la misma distancia en donde escribimos la música. Como los cuadernos de línea que llevamos al colegio, pero en esta escribimos música o partituras musicales. Se lee igual de izquierda a derecha y lo visualizamos desde abajo hasta arriba. Lo primero que siempre tiene este pentagrama es una clave. Puede ser la clave de sol, la clave de do o la clave de fa. La función de estas claves es darle nombre a las líneas y a los espacios del pentagrama. En los ejemplos de hoy siempre voy a colocar la clave de sol. Esta va en la segunda línea, haciendo que ella se llame sol. Nuestras figuras musicales irán entre las líneas y los espacios de este pentagrama. Tendrán un nombre, un sonido y una altura, siendo ahora, seguramente ya habrás escuchado sobre las notas musicales. Estas son 7. Do, re, mi, fa, sol, la, si, llegamos al do. Y ahora bajamos. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. La altura se refiere si un sonido es grave, do, que está en las líneas más bajas del pentagrama, o si es un sonido agudo, en las líneas más altas, do. Es la misma nota, pero una suena grave y la otra suena aguda. Al inicio todo parece muy confuso y enredado, y con razón, porque es un nuevo idioma que aprender. Se trata de escuchar, de escribir, de hablar y practicar hasta que se haga fluido. Todos somos capaces de aprender, seamos niños, jóvenes o adultos. Solo necesitamos de la disposición de querer aprender y una mente abierta para recibir todo ese conocimiento. Gracias a Toca y Crea por tomarme en consideración y darme este espacio. Sigamos aprendiendo, sigamos creando. Mi nombre es Claudismar Blanco, tengo 21 años, actualmente estoy cursando el penúltimo año en las carreras de Educación, Mención Inicial y Psicología Social. Es un placer para mí poder impartirles este módulo que se basa en el vínculo afectivo con la música.
Antes que todo, debemos aclarar que la filosofía, la sociología, la antropología y la psicología se han interesado por el significado de la música y su relación con las emociones. El problema del significado musical y su comunicación surge del hecho de que la música no utiliza ningún signo lingüístico. Es decir, no emplea signos ni símbolos referidos al mundo de los objetos, los conceptos o los deseos humanos. Por ello, los significados que comunica son muy diferentes de los que transmite la literatura, la pintura y el resto de las artes, pues además de los significados estéticos e intelectuales, es capaz de producir estados emocionales. Dado que las propiedades comunicativas de la música se han probado adecuadamente, no se puede negar que la música constituye un tipo de lenguaje, al menos en el sentido comunicativo que tiene la palabra. Aunque las emociones que produce no puedan ser definidas en cuanto a sus contenidos y constituyan sencillamente sensaciones cualitativas o connotaciones, más que denotaciones o proposiciones. Ahora bien, dicho todo esto, según la Fundación Centro Nacional de Educación y Desarrollo Humano, el vínculo afectivo es un lazo de amor, de empatía y que une a las personas entre sí. Es un sentimiento amoroso que proporciona bienestar y seguridad. Es la base y el motor del desarrollo de los seres humanos. Este vínculo es una construcción progresiva que determina la percepción del otro y con el otro. Puede decirse entonces que la música constituye un medio de comunicación no verbal que permite una conexión emocional más abierta, que contribuye a reforzar el vínculo afectivo, trayendo beneficios para el correcto desarrollo emocional de cada ser humano. Acercar a los niños a la música no solo desarrolla su inteligencia musical, sino que también promovemos su desarrollo emocional y socioafectivo, siendo una herramienta poderosa para afianzar los lazos que tenemos con ellos. El sentirse querido y amado proporciona seguridad y estabilidad a los niños. Desde que nacen, los niños tienen la capacidad de vincularse emocionalmente con otras personas, especialmente con sus padres o cuidadores habituales a lo largo de su primer año de vida. Por ende, la música cumple una importante función a nivel cerebral, ya que potencia las conexiones cerebrales de los nenes, logrando así una mayor conexión emocional. Todo esto logra así que creemos un vínculo sonoro, que es entonces la unión entre el vínculo afectivo con el sonido, haciendo visible la importancia del sonido en la gestación y todo lo que esto conlleva. De ahí que sea un tema en estudio dentro de los musicoterapeutas, los pedagogos y psicoterapeutas. Para empezar, es necesario remitirse al valor de la música para el ser humano, puesto que siempre está presente en la vida y cada persona le otorga un significado o valor determinado, dependiendo del contexto. Por ejemplo, algunas personas la asocian como una forma de catarsis y la vinculan a su estado de ánimo. Me uno a ese tipo de personas. Un autor un día dijo: la música no dice nada y lo dice todo. Dentro de un contexto cultural determinado, está vinculada a la historia personal de cada ser humano. Y eso es lo que le da un carácter particular. En otras palabras, lo que se considera como subjetividad para cada persona puede significar distintas cosas, evocar distintos pensamientos, momentos e imágenes. Sumando a esto, que el bebé empieza su vida emocional en el tercer mes de gestación. Ojo con esto. Dado que empieza a registrar experiencias, a partir de esa etapa, todo lo que suceda le influirá inconscientemente en el resto de su vida y en las percepciones que tiene de sí mismo. Si se reflexionan las experiencias de un bebé dentro del útero, estas solo pueden ser auditivas, sensitivas y transmisiones biológicas.
En las percepciones auditivas no solamente se debe relacionar con la música. De hecho, lo primero que oye el bebé es el latido del corazón de la madre, y esto es algo que estará presente durante toda su gestación. Además, percibirá la voz de su madre y la distinguirá del resto de voces, los diferentes sonidos del ambiente. Siguiendo con el desarrollo de las ideas, podemos confirmar que el espectro no es muy amplio, pero en ese ambiente acuoso, al tocarse a sí mismo, también se reconocerá. En contraste a lo anterior, las transmisiones biológicas son definidas como aquello que transmite la madre por el hecho de compartir un cuerpo. Citando a Bruce Lipton, las percepciones de la madre llegan al bebé por nacer, a través de la sangre. Esto se da por la transmisión química celular, que viaja por la vía de los intercambios de fluidos de la sangre hacia la placenta. Para finalizar, la relación entre la música y el cerebro ha sido objeto de estudio de la psicología durante la última década. Y es que durante la primera infancia, la música brinda a los niños una gran experiencia de aprendizaje que engloba diferentes ámbitos de su desarrollo social, emocional y personal. Un estudio de la Universidad de Florida explica que la música tiene beneficios para el cerebro, ya que aumenta su materia gris, especialmente en las zonas motoras, auditivas y visuales. Esta afirmación tiene importantes repercusiones para la enseñanza, ya que se demuestra que la educación musical puede contribuir enormemente al desarrollo integral de los niños desde edades muy tempranas. En conclusión, la música como forma de expresión posibilita el desarrollo de la creatividad, la imaginación y las emociones. Despierta sensaciones que afectan todo el cerebro e influyen en el estado de ánimo de los niños. Bueno, eso fue todo por mi parte. Espero y hayan tomado nota de cada cosita que les dije, que es de suma importancia para el desarrollo de los niños.